Ya, con el permiso de ustedes. Un problema. Esperen que yo tenía el disco duro lleno. ¿Será que ya se desocupó? Ya. Listo. Pasos para resolver un problema de optimización. Entonces, el primer paso, pues, es tener un problema, ¿no? Y después de tener el problema hay que leer. Es importante leer, leer y hacer algo muy importante, comprender. Ese es el paso más difícil, en donde todo el mundo se queda. Leer y comprender el problema. Después de que ustedes leen y comprenden el problema, se van a un segundo paso, ¿sí? Es importante que ustedes realicen un dibujo, realizar un dibujo de la situación, ¿sí? Un dibujo de la situación. Cuando uno hace un dibujo, ¿sí? En ese dibujo, uno normalmente define, o sea, cuando uno está haciendo ese dibujito, uno en ese dibujo define las variables, ¿sí? Pero también define algunas cosas que son constantes, que se mantienen, ¿no? O sea, define las variables y define las constantes, ¿sí? Define variables y define constantes. Bien, por ejemplo, le dicen a usted, halle, em, halle las dimensiones de un rectángulo, ¿sí? Que tenga el área más grande posible, que tenga el área más grande posible, sabiendo que su perímetro debe ser 100, no sé. Entonces uno dice, ah, bueno, si me piden hallar las dimensiones, entonces uno que dice, pues llama a un lado que X y al otro lado lo llama que Y, ¿sí o no? Entonces uno siempre realiza un dibujo de la situación. Bueno, pero antes de realizar el dibujo de la situación, bueno, es que aquí hay algo, este debería más bien dejarlo en el paso 3. Hagamos este, es que hay una pregunta aquí más importante. Dejemos aquí el paso 2 y más bien voy a hacer aquí, voy a poner una tercera que me parece importante. Dejémosla este como el 3. Y el paso 2, el 2, este es el 3. Y el 2 que sea mejor reconocer la pregunta. O sea, uno lee y tiene que reconocer la pregunta. Cuando uno reconoce la pregunta, entonces realiza un dibujo de la situación, define las variables y define lo que es constante, ¿vale? Hay cosas que no cambian en el problema. Sí, por ejemplo, me dicen que siempre esta altura va a ser, no sé, de 3 metros. Ah, entonces eso no va a cambiar en el problema. O el costo de un artículo es de 2 pesos. Ah, entonces siempre va a ser 2, eso es una constante. ¿Sí? Bien. 4. En el cuarto paso, después de hacer eso, nos vamos a un cuarto paso que es encontrar, aquí lo vamos a llamar así, encontrar una expresión, encontrar la ecuación, ¿no? La ecuación, ¿sí? La ecuación, eh, ¿cómo le llamamos a eso? Encontrar la ecuación de la expresión. Es que siempre hay algo que se quiere, encontrar la ecuación de la expresión que se quiere maximizar.
que se desea maximizar o minimizar, ¿sí? Si me dicen, no, es que queremos encontrar el área más grande posible, entonces necesito encontrar una ecuación para el área, base por altura, no sé. No, es que necesitamos maximizar el costo. Ah, entonces necesitamos una ecuación para el costo. Sí. No, es que necesitamos maximizar el ingreso, entonces una ecuación para el ingreso. Sí, o sea, encontrar una ecuación de la expresión que se desea maximizar. De la expresión no, de la variable. Encontrar una ecuación para la variable es mejor, suena más para la variable, ¿sí? Que se desea maximizar o minimizar, ya sea el área, el costo, el ingreso, bueno, lo que sea, pero encontrar una ecuación, ¿vale? Listo. Después de eso, nos vamos a un cuarto paso, a un quinto paso, y es que tenemos que encontrar, yo le llamo así, tenemos que encontrar una ecuación, le voy a poner en mayúscula, qué pena, no los estoy gritando, encontrar una ecuación auxiliar. Ya les digo para qué es esa ecuación auxiliar, ¿sí? Esa ecuación auxiliar, junto con la que está en el paso 4 y en el paso 5, ¿sí? Este 4 y este 5 me va a permitir, estas dos me van a permitir ir al paso 6, que voy a comentar acá. En el paso 6, miren, en el paso 6, en el paso 6, ustedes van a encontrar lo que se llama ¿qué? Encontrar lo que vamos a llamar la función ¿qué? La función objetivo. Ya les explico qué es esta cosa. O sea, yo aquí, yo en esta ecuación, de esta ecuación, se va a despejar una variable y se va a reemplazar aquí. Y eso es lo que va a permitir encontrar la función objetivo. ¿Sí? O sea, de esta se despeja una variable, de esta se va a despejar una variable, se reemplaza en esta y se encuentra la función objetivo. Por eso digo que entre estas dos, por eso digo que entre estas dos es que se va a poder encontrar esta, ¿vale? La función objetivo. Listo. Después de que usted tiene la función objetivo, que es una función que depende, en este cálculo depende, que depende de una ¿qué? De una variable, por eso no función objetivo, porque va a depender solamente de una variable. Después de que encuentre esa función que depende de una sola variable, pues vamos a encontrar el máximo, ¿sí? Entonces, imagínense que usted tiene aquí la gráfica de la función objetivo. Mire, les voy a hacer aquí un diagramita de lo que está ocurriendo. Tenemos la gráfica de la función objetivo que depende de solo una variable. Digamos que la gráfica de la función objetivo depende de qué. Esto depende de, no sé, digamos que esta n, un caso hipotético. Este es el número de qué, no sé, número de, de empleados, no sé, este es el número de empleados, número de empleados, ¿sí? Y este es, digamos, que es mi qué, mi utilidad. Acá tengo la utilidad. Entonces yo tengo aquí una función, yo encontré la función objetivo, simplemente es una función, miren, es simplemente una función. Ya, mi función objetivo es esta función, mírenla acá. Esta es la función objetivo. Objetivo. Entonces, ¿qué quiere obviamente el qué? ¿Qué es lo que realmente queremos? Pues necesitamos, lo que queremos es encontrar qué. No queremos encontrar en donde la utilidad es mínima. Pues él va a desear el punto donde la utilidad es qué. ¿Cuántos empleados? O sea, la pregunta es, ¿como cuántos empleados deben contratar para encontrar la utilidad qué?
la utilidad máxima, o sea, este punto en el que estamos interesados, en este de acá. ¿Sí? O sea, si se dan cuenta, esto tiene un mínimo y tiene un ¿qué? Un máximo. Entonces estamos interesados en encontrar el número de empleados para que la utilidad sea máxima. Bien, ¿alguien me podría decir entonces cómo podemos resolver ese problema? Si queremos hallar este punto, ¿qué idea se le ocurre? ¿Qué idea se les ocurre? Ya tenemos la función objetivo, mírenla ahí, ya la tengo, miren, ahí la tengo. ¿Qué le hacemos para encontrar este? Sabemos que tiene un mínimo, pero también puede tener un máximo. ¿Cómo hacemos para encontrar ese máximo? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué idea se les ocurre? Tranquilos, lo que se les ocurra, díganme lo que se les ocurra, lo que han aprendido hasta el momento con lo de trazado de curvas. Hallar los puntos críticos de la función. Disculpa. Hallar ¿Qué los dijiste? puntos críticos. Sí, perfecto, eso es. Entonces, listo. Séptimo paso. Pero antes de los puntos críticos hay que hallar algo. Es que estamos haciendo los pasos bien desglosados. Antes de los puntos críticos hay que hacer algo. ¿Encontrar las intersecciones? No. ¿Cuáles intersecciones? Derivar la función. La derivada, Muy profe, ¿no? perfecto. Entonces lo primero que hay que hacer es encontrar la que, la derivada, derivada de la función que, de la función objetivo. Listo, ya derivé la función objetivo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál será el octavo paso? Ya encontré la derivada. ¿Ahora qué tengo que hacer? Hallar los puntos críticos. Muy bien. Sigue hallar ¿qué? Los puntos que. Toca hallar lo que se llaman los puntos críticos. ¿Y cómo es que se hallan esos puntos críticos? ¿Cómo llamo los puntos críticos? Mírenlo acá. Este es un punto crítico, miren. Este de acá es un punto crítico. Al parecer este es un punto crítico, miren. Trazo la recta tangente, miren cómo es. Y ese también es otro punto crítico, miren al trazar la recta tangente. Entonces, ¿cómo encuentro los puntos críticos? ¿Cómo encontramos esos puntos críticos? Igualando a cero, ¿no? Igualando a cero, ¿qué? La derivada. La derivada, Los puntos críticos es en donde la derivada de la función objetivo es que los puntos críticos donde la derivada de la función objetivo es que es cero, y también hay otro caso, O no existe. o no existe. ¿Sí? Uy, bueno, y aquí me falta otro paso importante. Acá hay algo, muchachos, que yo debo agregar. Antes de este paso, sería bueno agregar aquí un paso muy importante. Miren. Control X, Control V, voy a correrlo aquí. Listo. Acá sería bueno, antes de este, agregar un paso 7, que este sea el 8 y este sea el 9. Y es esto, miren. Hallar el qué. Hay que hallar el dominio. El dominio de la función que. El dominio de la función objetivo. O sea, donde ella tiene que. Donde tiene sentido la función objetivo, el dominio. ¿Sí? Esto también depende del contexto del problema. Esto es algo que depende del contexto del problema.
contexto del problema. Ya les explico por qué. Porque a veces el dominio no considera los números que negativos. A veces esta función objetivo solamente va desde 0 hasta allá. ¿Sí? Bueno, no importa. Sigue que 10. Después de allá los puntos críticos que hacemos. Ya tengo los puntos críticos. Y ya ahí encontré el máximo. Quiero encontrar, digamos, el máximo. Intervalos de crecimiento. Bueno, podría ser. O sea, yo quiero encontrar este máximo. ¿Cómo lo puedo encontrar? ¿Quiero encontrar el máximo o quiero encontrar el mínimo? Pues hay dos formas, ¿no? Una forma 1 es la que está comentando nuestro compañero. Forma 1. ¿Sí? O sea, ahora hay que hallar con lo que borremos aquí. Ahora hay que hallar el que, hay que hallar el máximo, ¿sí? O mínimo. Todo depende de qué sea el problema, si es de maximización o de minimización. Hay que hallar el máximo o mínimo de la función objetivo, ¿cierto? Y para eso, pues hay dos maneras diferentes de hacerlo. Ya ustedes se dieron cuenta. Hay una forma que podría ser la forma 1, y es que yo haga que yo mire los intervalos de qué. Forma 1, y es usando los intervalos de qué. Usando aquí los intervalos de crecimiento y de crecimiento. Esa es una forma. Y de crecimiento. Entonces, hago una recta numérica que simbolice acá, que representa el dominio de la función. ¿Sí? Hago una recta en donde se representa el dominio de la función. Coloco los puntos que, coloco aquí los valores que dividen aquí los puntos críticos. O sea, los que me dieron al igualar la derivada a cero, no sé, A, B, C, ¿sí? Y pues estudio el signo de la ¿qué? El signo de la derivada de la función objetivo. ¿Sí o no? Hago un estudio acá de los signos. Más, menos, no sé, que me dé aquí más, que me dé acá menos. Entonces ahí yo me pillo que acá, digamos, es creciente, que acá es decreciente, que acá es creciente, que acá es decreciente, ¿sí? Entonces así yo podría, digamos, decir, como el A pertenece al dominio, este A que sería un punto ¿qué? En ese caso hipotético, ¿qué sería A? ¿Qué sería A, muchachos? Si la función me doy cuenta que viene de creciente y luego sigue decreciente. Va en una montaña rusa creciendo y luego decrece. Daniela Guevara, Gabriela dice que es un punto de inflexión. ¿Será, Gabriela? La función va creciendo y luego decrece. No, no están estudiando. Eso está en la semana 11. Ah, no, eso está en la semana 10.
No, sí está en la semana 11. Semana 11, creo que está acá. Miren este ejemplo. Acá va creciendo la función y luego acá decrece. Menos 3 pertenece al dominio, entonces ¿qué es menos 3? ¿Un qué? ¿Están ahí? Un máximo, ¿no? O sea, esta es la forma de darme cuenta que esto es un máximo. ¿Sí? Viendo el cambio de la primera derivada. Y acá, miren, qué me puede decir que puede haber acá? En B. Un mínimo, dice Garela. Muy bien, porque vengo de decreciente y va creciente. Entonces acá hay un mínimo. Y el siguiente, este. Un máximo, profe. Este será un máximo. Un máximo. ¿Sí? Entonces puede ser máximo, mínimo. ¿Sí? Esta es una forma. Pero alguien me podría decir que también tenemos otra forma. ¿Cuál es? A ver. Hay otra forma sin necesidad de hacer todo esto. De saber si un punto crítico es máximo o mínimo o punto de inflexión. Porque un punto crítico puede ser también punto de inflexión. ¿Cuál es la forma 2? ¿No se acordaron? ¿Usando qué? El criterio de la qué. El criterio de la segunda qué. Derivada. ¿Se acuerdan, muchachos? Uno hace la segunda derivada. Digamos, esta es la función objetivo. Uno hace la segunda derivada y reemplaza un punto crítico. Reemplaza acá el x del punto crítico. Voy a ponerlo aquí. El x del punto crítico. Lo reemplaza acá. ¿Sí o no? Entonces esto le puede a uno dar 3 posibilidades. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esto o no? Por tricotomía. Esto da un número real y por tricotomía hay 3 posibilidades. Que sea mayor que 0, que sea igual a 0 o que sea menor que 0. Si da mayor que 0, entonces, ¿qué puedo decir que hay en ese punto crítico, en ese x del punto crítico? ¿No, muchachos? Bueno, volvamos otra vez a la clase. ¿Positivo? Miren esta clase. Miren cómo yo encontré los máximos y los mínimos con esto, ¿no? Pero acá yo les dije, mire, hubiéramos podido haber hecho esto acá. Usé el criterio de la segunda derivada, ¿sí lo ven aquí? Entonces yo cogí, como teníamos menos 3 y menos 1, los reemplacé en la segunda derivada. Y miren que acá me dio menos 6 y para este me dio 6. Cuando da menos 6, entonces cuando da negativo decimos que es un ¿qué? Un máximo. Y cuando es positivo, un mínimo, ¿sí? O sea, se piensa al contrario. Porque lo máximo, lo positivo siempre lo relacionan como lo máximo, como lo perfecto, no. Acá es al contrario. Si da mayor que 0, entonces en ese punto crítico ahí es un mínimo. Si da igual a 0, pues es un punto de ¿qué? De inflexión. Y si les da menor que 0, eso es un máximo. ¿De acuerdo? Esa es la forma. Pero deben tener cuidado en esto, muchachos. Supongamos que la función, miren, ¿cómo les explico? Yo puedo tener un caso como el siguiente. Que la función esté definida. Miren esto. Yo puedo tener un caso
que es que la función esté definida en cierto dominio. O sea, digamos que acá tengo utilidad, ¿sí? Y acá Q, el número de unidades, ¿sí? Y digamos que la función que yo tenía, que era la función de utilidad, que era la que quería maximizar, era una función que solo estaba definida en un intervalo entre A y B. Digamos que solamente aquí. Yo solo podía fabricar entre A y B. Esa es la cantidad de unidades que yo podía fabricar. Y supongamos que la gráfica de la función nos da así. Digamos que este es no, digamos que este es el costo, ¿sí? Costo. Quiero minimizar los costos. Y esto me da así, miren. Los quiero poner a pensar. Me da así. Este es. Es que no me queda como quiero. Ah, ahí está. Miren, esta es la función del costo. Sí, es la función C de X. Mírenla ahí. ¿Sí? Y yo hago pues todo lo que me han dicho. Yo hallo aquí el punto, hallo este punto de qué. Yo hallo este punto crítico de acá. Y yo hallo este punto crítico de acá. Sí, hallo estos puntos críticos. Miren que la pendiente de la recta tangente da 0. Pero obviamente yo estoy interesado en hallar el costo mínimo. Sí, estoy interesado en hallar el costo mínimo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál me sirve? ¿Me sirve este o me sirve este? ¿Cuál es el que me sirve para hallar el costo mínimo? A ver, ¿ustedes qué opinan? El segundo. Segundo. Este de aquí o este de aquí? ¿El segundo? ¿Este será el costo más pequeño de todos? Entonces su jefe le va a pegar un vaciadón y le va a decir, no, mire, es que era cuando era A. Y luego su jefe le pide un informe y le dice, no, pero es que yo quiero que me diga con qué valor entonces yo hallo el costo máximo. Y usted viene y le entrega este de acá. Y él le va a decir, no, ¿cómo así? Era el B de acá. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Tener en cuenta el inicio y el final. Que hay que reemplazar los extremos. O sea, siempre el problema va a estar definido en un dominio o en un intervalo. O sea, el problema siempre va a tener un intervalo de solución. ¿Sí? Un intervalo o un dominio, ¿sí? Entonces siempre no se les olvide reemplazar los extremos. O sea, usted ya aquí más o menos halló cuál era el máximo y cuál era el mínimo, ¿cierto? Y ya lo último, el paso 11, en el paso 11, entonces también hay que verificar, ¿sí? Verificar los extremos, ¿sí? Los extremos del dominio del problema. Por eso era importante el dominio. ¿Sí? Del dominio donde está definido el problema. A ver si de pronto los extremos también sirven. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Reemplazar en la función original el x del punto crítico, ¿cierto? Y reemplazar el f de qué? De un extremo, digamos, A, y también el f del extremo ¿qué? El f del extremo B, para poder tomar una decisión. ¿Sí? Hay que reemplazar estos. ¿Sí? Porque el costo, miren, aquí nos damos cuenta de que cuando tomo este valor, me dará un costo máximo y uno piensa que es ese. Y cuando reemplazo este costo mínimo, pero no se está dando cuenta de los extremos,
que miren que aquí en este extremo hay un costo más alto y en este extremo hay un costo más pequeño que el que encontré aquí con la derivada. Entonces hay que reemplazar esto. Y ya el paso 12, que casi nunca lo hacen, es responder ¿qué? Responder el problema. Siempre hacen los cálculos. Siempre hacen los cálculos y lo dejan ahí. Siempre empieza un problema, pues con su planteamiento. Hay tal cosa, Hacen los cálculos y lo dejan ahí y ya. Entonces tiene que llegar alguien y leer y bueno, ¿qué fue lo que hizo acá? ¿No? Responder el problema, decir, bueno, mire, usted tiene que vender tanta cantidad para que su costo sea máximo. Eso es, ya. Responder el problema así tal cual como se lo colocaron. Listo, muchachos, creo que aquí les hice un resumen, ¿cierto? ¿Sí lo entendieron? Yo sé que no, pero vamos a hacer aquí un ejemplo. ¿Sí? ¿Me podrías hacer un favor? ¿Podría qué? ¿Hacerme un favor? Sí. ¿Podría, por favor, repetir el punto? Entonces, que en eso sí me perdí. O sea, en el punto 11 lo que pasa es que usted ya escogió aquí un punto crítico, ¿sí? Cogió el X crítico que puede ser el mínimo, ¿cierto? O el máximo, o lo que sea. Entonces, ese lo reemplaza en la función, pero también reemplaza los extremos para poder comparar, ¿sí? Y de todos esos valores que le dan aquí, de todos los valores que le dan aquí, pues si el problema era de minimización, pues escoge de estos resultados el mínimo. O si era de maximización, escoge el máximo. ¿Sí? O sea, digamos que aquí le dio triangulito, aquí le dio cuadradito y aquí le dio bolito. Entonces escoge el mínimo, todo depende. O sea, de estos hay que escoger el mínimo o escoger el qué, el máximo. ¿Sí, más o menos? Voy a hacer un ejemplo, hagamos un ejemplo, ¿cuál puede ser? Yo por acá tenía uno, hagamos este. Les voy a poner aquí problema. Entonces el problema dice que hay que minimizar el costo de una cerca. Mírenlo ahí. Ahí está. Entonces vamos a seguir todos los pasos que acabo de plantear. Entonces, primer paso. ¿Qué dice el primer paso? Que toca leer y comprender el problema. Entonces, leamos, minimizar el costo de una cerca. Dice, con el propósito de tener mayor seguridad, un fabricante planea cercar un área de almacenamiento rectangular de 10.800 pies cuadrados. ¿Qué me está diciendo ahí? Si el área rectangular es de 10.800 pies cuadrados, ¿qué me está diciendo? Esas unidades, ¿qué me están diciendo? ¿Eso qué es? ¿Qué entendimos hasta ahí? ¿Qué es eso? El área. El área, muy bien. Listo. Entonces ahí vamos bien. Dice que es adyacente, ¿sí? O sea, esa ¿qué? Esa área de almacenamiento rectangular, ¿sí? O sea, esa región es adyacente a un edificio, el cual utilizará como uno de los lados del área cercana, ¿sí? El cual utilizará, o sea, luego va a usar el edificio como uno de los lados del área cercada, qué pena, ¿sí? Bueno, dice, la cerca paralela al edificio da a una carretera y esta costará 3 pesos por pie instalado, mientras que la cerca de los otros dos lados costará 2 pesos por pie instalado. Encontrar la cantidad de cada tipo de cerca de manera que el costo total sea mínimo. Y acá dice, ¿cuál es el costo mínimo? ¿Sí lo leyeron más o menos? ¿Sí lo entendieron? Bueno, ya les hago un dibujito. Ya hacemos el dibujito. Ya leímos. Después de leer, ¿qué es lo que tiene que hacer uno?
el siguiente paso es reconocer lo que me están preguntando. ¿Qué es lo que me preguntan? Miren, me preguntaron cuál es el costo que mínimo. Y también preguntan otra cosa, encontrar la cantidad de cada tipo de cerca, de manera que el costo sea mínimo. O sea, toda esta es la pregunta. O sea, hay que encontrar la cantidad de cada tipo de cerca. O sea, lo último hay que responder, mire, la cantidad de cada tipo de cerca es esta. ¿Sí? De esta es esta y de este lado es este. ¿Sí? Y el costo mínimo que va a tener es este. Eso es lo que hay que decir, ¿vale? Entonces ya reconocimos la pregunta. Ahora hay que hacer un dibujo de la situación. Entonces tratemos de hacer un dibujo de la situación. Entonces, aquí está el edificio, miren. Aquí está. Ahí está el edificio. Este es el edificio. ¿Sí? Pero dicen que el edificio está al lado de una carretera. O sea, por aquí hay una carretera. Por aquí hay una carretera. ¿Sí? Bueno, hagámoslo más bonito. Hagámoslo más bonito, por aquí hay una carretera. Acá está. Esta es la carretera. Entonces, cuando vayan a construir la parte que da hacia la carretera, esa cerca tiene mayor costo, ¿no? O sea, él va a encerrar este terreno y se va a apoyar en el edificio. Él va a acercar este terreno y se va a apoyar en el edificio. ¿Sí? Pero entonces él tiene dos tipos de cerca. La cerca que está aquí. La cerca que está paralela ¿qué? Al edificio, miren, costará 3 pesos. O sea, a esto hay que darle un nombre. ¿Qué variable le damos a esta distancia? A ver. A esta. Le colocamos ¿qué? La variable ¿qué? X. X va a ser la distancia que hay de aquí hasta acá. Bien. X va a ser esta distancia. Porque necesito saber cuánto tengo que comprar de esta cerca, que cuesta 3 pesos. ¿Sí? Esta de aquí de aquí a acá tiene un costo de 3 pesos. ¿Por qué? De 3 pesos el qué? El pie. 3 pesos por pie. Coloquémoslo así. Ustedes me entienden ahí. 3 pesos por pie. Esta cuesta 3 pesos por pie. Pero la que va a los lados, tiene un costo de ¿cuánto? Entonces miren acá. Acá viene, mientras que la cerca de los lados costará 2 pesos por pie instalado. Entonces, la de los lados, ¿cuál es? Pues la de los lados va a ser esta de acá. Esta de acá, ¿sí o no? Pero por la geometría que tiene este rectángulo, ¿qué pasa si a este le pongo Y? ¿Qué pasa si a ese le pongo Y? Ah, muchachos, ¿qué pasa si a este le pongo Y? Pues este también de acá va a ser ¿qué? Este de acá también va a ser Y. ¿Sí o no? O sea, se gasta Y de un lado y Y del otro. Y en este lado y Y se va a gastar Y en el otro. Acá también es Y.
Listo, ahí vamos. Pero esta parte, ¿cuánto cuesta? Esta parte de aquí, esta cuesta 2 pesos. El costo de esta cerca es de 2 pesos por pie instalado. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos o alguien se quedó? ¿Todos me han entendido hasta ahí lo que está pasando? Hay algo más que no he considerado. ¿Qué es? Hay algo que no hemos considerado acá. Que posiblemente el área que se va a acercar no es de esas medidas, que digamos posiblemente el lado del edificio pueda ser la medida Y, la más corta con respecto, digamos, a un rectángulo. Muy bien, no, pero no hemos considerado que toda esta área debe ser una medida específica que él ya tiene. ¿Sí? Él necesita que todo esto tenga un área. ¿Y el área es de cuánto? De 10.000, ¿qué? 800 pies cuadrados. Así se escriben pies cuadrados. Pies cuadrados, eso es lo que no hemos considerado. Entonces esto puede ir cambiando, ¿no? Él puede hacer de pronto esto más pequeñito y de pronto esto más largo, ¿sí? O sea, hay muchos rectángulos aquí que uno puede construir para que esto sea 10.800. O sea, él podría construir, digamos, algo como de pronto alargar estos dos, ¿sí? Alargarse un poquito más aquí hacia la calle y cerrarlo por acá, ¿sí? O bueno, así, pero disminuirle un poquito a los lados, así. O puede, digamos, hacerlo más así, alargar un poquito más así. Ay, madre. ¿Sí? Bueno, ustedes me entienden ahí. O sea, esta forma de este rectángulo puede ir cambiando. Si él puede alargarlo un poquito más y acortarlo, digamos, a los lados, o puede alargarlo más hacia los lados, ¿sí? Y acortarlo más aquí, o sea, algo como así. Él puede hacer, digamos, algo así, o irse más así y cortarlo aquí, ¿sí? Hay muchas formas, muchas, muchas. Es más, se puede hasta programar en GeoGebra esto, para que siempre dé 10.800. ¿Mm? Pero bueno, sigamos. Entonces, tenemos que encontrar la solución de ese problema. O sea, ¿qué le tenemos que decir al Señor? Para solucionar este problema, ¿qué es lo que tenemos que decir? Tenemos que, al fabricante, le tenemos que decir, mire, la cantidad de cerca que tiene que comprar para este lado, para la calle, es tanto, y la cantidad de cerca que tiene que comprar para los lados es tanto. O sea, uno le tiene que decir cuál es el y cuál es el X. Ya. Y además se está pidiendo que le diga, bueno, entonces, ¿cuál es el costo para él saber el dinero que tiene que tener para hacer eso? Entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces ya leímos el problema, creo que ya lo entendimos, ya hicimos un dibujo. Noten que en el dibujo coloqué las cosas que son constantes. Miren que es constante, el precio de este lado es constante, el precio de este lado también es constante y el área también es algo constante. Pero estas cosas son susceptibles a cambiar, esta Y y esta X. Eso es lo que se llaman las variables. Entonces hasta ahí vamos en la parte de qué? De realizar un dibujo, definir variables y constantes. Ahora nos vamos para encontrar la solución, encontrar la ecuación para la variable que se desea maximizar y minimizar. ¿Qué es lo que se quiere maximizar y minimizar? Eso depende de haber reconocido antes la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que Minimizar el queremos? costo. Queremos minimizar el costo. Entonces, ¿alguien me podría decir una ecuación que podríamos tener para el costo? ¿Qué ecuación se le ocurre para escribir el costo de el costo de eso? Ahí es donde empieza Cristo a aparecer. Podría ser posiblemente 3x más 2y. El costo es 13x más qué? Más 2y. ¿Agrego más o ya terminamos? Más bien sería, digamos, otra vez más 2y, por lo que el y se contabiliza 2 veces. O podría ser más 2 por 2y. Más otros 2y, ¿sí o no? Claro, el costo de este pedazo. Ay, madre, borré.
El costo de este pedazo es la longitud, los pies, por lo que cuesta colocar e instalar eso, ¿no? Es 3x. El costo de este pedazo es 2 por y. Y el costo de este también es 2 por y. O sea que aquí ya acabas de llegar a la ecuación del costo, muy bien. O sea que el costo es 3x, lo podemos escribir como 3x más ¿qué? Más 4y. Y esta ecuación es la que queremos ¿qué? Queremos minimizar. Importante colocar esto. ¿Qué vamos a hacer con ella? Muy bien, eso es. Ahora sigamos con el siguiente paso. Encontrar una ecuación auxiliar. Entonces, ¿a qué me refiero con ecuación auxiliar? Una ecuación que no hemos considerado, algo que no hemos considerado acá. Hay algo aquí que no hemos considerado y que se puede plantear otra ecuación. A eso yo le llamo ecuación auxiliar. El área, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo la planteo si es la del área? ¿Cuánto es el área de toda esa cosa? El área es 10.800. Entonces, les voy a ayudar. Entonces, 10.800, ¿qué? 10.800 es igual a ¿qué? X por Y. A X por Y. Muy bien. Y esto es lo que yo le llamo la ecuación. No sé si así lo llaman los libros, pero yo la llamo así, ecuación. Una ecuación auxiliar. ¿Por qué le llamo ecuación auxiliar? Porque con estas dos ecuaciones que tenemos acá, muchachos, vamos a encontrar lo que se llama la función objetivo. Entonces, ¿cuál es la idea? De esta ecuación que está acá, de esta, vamos a despejar una variable y la vamos a reemplazar aquí para que esta solo dependa de una variable. Esa es la estrategia. Entonces, ¿qué quieren despejar de esta ecuación? ¿Qué quieren despejar de aquí? ¿Qué variable? ¿X o Y? Eso ya va a gusto del consumidor. Yo quiero despejar la Y, ¿sí? Entonces llegamos a la conclusión que Y es igual a ¿qué? A 10.000, ¿qué? 800 partido, ¿qué? Partido X, ¿sí o no? Dividido entre X en ambos lados. Y ahora eso que está ahí, miren. Eso que está aquí, lo vamos a reemplazar. Eso que está aquí, lo reemplazan en la función esta del costo. Lo reemplazan aquí. Y al reemplazarlo ahí, les va a dar entonces, o sea, encontramos lo que llamamos, ahora sí encontramos lo que llamamos la función, una función objetivo. Entonces, ¿cuál va a ser mi función objetivo? Ya la voy a llamar como es una función, entonces ya puedo decir que es el costo que va a depender solo de X. ¿Sí? O sea, miren que hago que el costo solo dependa de la longitud de la cerca, de la longitud de lo que está al frente de la carretera. ¿Sí? Hago que solo dependa de eso. Entonces, ¿cómo hacemos para que dependa de eso? Entonces sería 3X, ¿cierto? Y esta Y que está acá, ¿sí ven la Y que está acá? Pues la reemplazo, pues la misma Y que está acá, ¿no? Entonces lo reemplazo por todo esto. Entonces, ¿qué me queda? 3X más ¿qué? Más 4 ¿qué? Más 4Y. Pero ¿qué es la Y? La Y es 10.800 sobre ¿qué? 10.800 sobre X. ¿Sí o no? Y listo. Entonces ya tengo mi función objetivo. Si la dejo un poquito mejor, me quedaría así. La función es 3X más ¿qué? ¿Cuánto es 10.800 por 4? 4 por 0, 0, 4 por 0, 0, 8 por 4, 32, llevo 3, 4 por 1, 4 por 0, 0, pero llevaba 3, entonces queda 3, y acá hay 4 por 1, 4. ¿Sí me quedó bien? 43.200. Sí, señor. 10.800, ay, madre, por 4. 43.200, listo.
sobre X. ¿Y no tienen curiosidad de saber cómo es esta gráfica? Yo sí tengo curiosidad, la voy a poner acá. Entonces la voy a poner como si fuera y el costo, ¿sí? Y igual a ¿qué? Y igual a 3x más 43.200. 43.200 sobre X. Ay, hijo de madre. Ya. Sobre X. Uy, no la vemos. Eso es lo malo de GeoGebra. Ya. Me toca poner una escala. Eso lo cambiamos así. Ya. Ahí está. Miren esto. Esa es la gráfica. Entonces yo ahí es donde yo les digo que hay que mirar el dominio. El dominio donde está definido el problema. Acá, hay que mirar el dominio. Dominio del problema. ¿Cómo le hacen? Dominio del problema. Problema. ¿En qué dominio estaría definido el problema? Está bien que yo le diga a mi jefe o al que quiere hacer esto, no, pues el lado X podría, no compre la cerca de la carretera, no compre la cerca que vamos a colocar en la carretera, no la necesitamos. ¿Será cierto? O compre un tamaño de cerca negativo para la carretera. ¿Será que sí se puede? A ver, piensen en cuál sería el dominio. ¿De dónde a dónde estaría el dominio del problema? Yo digo que el dominio del problema, la X, Los reales positivos. esta X, empezando la X, no puede ser ¿qué? No puede ser 0. Cero. Entonces uno dice que el dominio del problema, la X, debe pertenecer a qué intervalo. Debe ser desde 0 abierto hasta dónde. ¿Será que hay un límite? ¿Desde 0 hasta infinito? ¿La cerca puede ser infinita? ¿La longitud X de la cerca puede ser infinita? Bueno, no importa. Dejémoslo entonces acá a infinito, ¿sí? Igual sabemos que no puede ser infinita, ¿sí? Aunque yo pondría aquí 43.200.
No, mentira, yo pondría aquí 10.800. A ver, ¿qué pasa si ponemos aquí 10.800? A ver, reemplacémoslo aquí, ¿qué pasa? Esto daría 1, esto daría 4. Bueno, nos complicamos la vida. Digámosle que es infinito, pero nosotros sabemos que no puede llegar hasta infinito, ¿sí? Pero dejémoslo, no importa. Entonces, el problema va desde 0 a qué. ¿Tiene sentido el problema desde 0 sin incluir el 0 hasta allá? ¿Ya se dieron cuenta cuál es el punto que queremos hallar? Es como este de acá, ¿cierto? Este puntico parece que es el que queremos hallar. Bueno. Bueno, pues eso lo podemos solucionar así, ¿no? Le decimos a GeoGebra que nos trace por este punto una recta tangente a esta curva y empiezo a mover este punto hasta que la recta tangente quede como horizontal. Mírenlo ahí, esa es la solución. Está entre 100. Parece que es como 120. Parece, ¿no? Miren, parece que es 120. Pero bueno, eso es haciéndolo gráficamente con GeoGebra, hagámoslo analíticamente. Entonces, ya sabemos que el problema está definido de 0 a infinito, eso no hay problema, no se preocupe. Entonces, vamos entonces ahora a calcular la primera derivada. Entonces, a ver, ayúdenme a calcular la primera derivada. Entonces, ¿qué será? C' de x es igual a ¿qué? La derivada de 3x, ¿cuánto es? 3, muy bien. Más, ¿y cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada de esto? Aparto la constante que es 43.000, ¿qué? 200, porque acuérdense que esto ustedes lo pueden ver como que, como esto que multiplica a ¿qué? A 1 sobre ¿qué? A 1 sobre x. ¿Y cuál es la derivada de 1 sobre x? La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x, ¿qué? Menos 1 sobre x al cuadrado. 14 y 3, 17. Me da 10, 7. Gabriela, tienes el micrófono. Gracias. Listo. Hasta ahí vamos y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí bien o alguien va enredado? Entonces, C' de x va a ser igual a ¿qué? A 3, y esto nos queda menos 43.200. Tras de hacer esa derivada paso a paso para que no se confundan, sobre x al cuadrado. ¿Sí? Puedo dejar esto, acuérdense que hay que igualar esto a 0, entonces lo mejor es dejar esto bien factorizado, bien fácil para que se pueda igualar a 0. O no, creo que ya ahí se puede igualar a 0, ¿cierto? Ya, lo tenemos así. Ahora vamos a hallar los puntos que, vamos a hallar los puntos críticos. Entonces, los puntos críticos es en donde esta derivada es igual a 0 o donde no existe. Bueno, voy a hacerle aquí mejor un leve cambio a esta derivada. Esto tiene denominador 1, ¿no? El común denominador es x al cuadrado. Entonces acá me queda 3x al cuadrado menos 43.200. Todo esto partido, ¿qué? Partido de x al cuadrado. ¿Vamos bien o no? Ya hay que mirar en dónde esta derivada es igual a 0, dónde no existe. ¿En dónde es igual a 0? Pues cuando el numerador es igual a ¿qué? A 0. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Dónde esto es igual a 0? Pues cuando el numerador sea 0. ¿Y dónde no va a existir esto? Pues cuando x al cuadrado sea 0. De la primera, entonces me sale que 3x al cuadrado es igual a 43.200. Divido entre 3 en ambos lados. No pasar, ¿no? Divido entre 3 en ambos lados. Divido acá entre 3. Divido acá entre 3. Este se me simplifica con este. ¿Y qué me queda? Que x al cuadrado
es igual a ¿qué? ¿Cuánto es 43.200 dividido entre 3? Me da 14.400. Entonces esto me da 14.400. Por este lado, entonces tenemos que x es igual a ¿qué? A 0, no hay de otra. Y para resolver esto, ¿qué debo hacer? ¿Qué hacemos para resolver esto? Tomamos la raíz, ¿qué? Tomamos la raíz cuadrada en ambos lados, ¿no? Tomamos la raíz cuadrada acá, raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de x al cuadrado? Valor absoluto. Muy bien. Esa plática no se perdió. Valor absoluto de x. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de esto? Raíz cuadrada de answer, de la respuesta, 120. Ah, miren, yo lo había hecho ya con GeoGebra. O sea que quiere decir que x es igual a más o menos 120. Pero píllense lo siguiente, que el dominio de mi problema es de 0 a infinito. Es decir, que a mí yo no me quedo aquí con la respuesta ¿qué? La respuesta negativa a mí no me sirve. Yo solo me quedo con x igual a ¿qué? A 120. Porque no tiene sentido decirle al señor, vaya y compre menos 120 metros de cerca en Home Center. No. Listo. Hasta ahí vamos. Bueno, ya tenemos los puntos críticos. Tenemos 0 y tenemos 120. Tenemos dos. Ah, el 0 también queda rechazado, ¿no? Porque el problema está definido de dónde, miren. Miren la ventaja de haber sacado el dominio. El problema solo está definido de 0 a infinito. Tampoco le puedo decir al señor, no, no vaya, no vaya, no compre nada. Porque pues toca hacerla cerca. Sea como sea, toca hacerla. Entonces, esta también queda descartada. O sea, queda descartada esta y queda descartada esta negativa. ¿Sí? Porque no están en el dominio. Pero bueno, no le pongamos esa X toda fea. Ya sabemos que sí. Ahora entonces vamos para el otro punto, que es hallar el máximo y el mínimo, ¿cierto? Entonces lo que pueden hacer es, lo pueden hacer usando los intervalos de ¿qué? Usando los intervalos de ¿qué? Usando los intervalos de crecimiento y decrecimiento. O lo pueden hacer usando el criterio de la segunda derivada. ¿Cómo lo hacen usando los intervalos de crecimiento y decrecimiento? Entonces trazan una recta que representa el dominio donde está el problema. Miren la recta que representa el dominio del problema. Coloquémosle aquí, o sea, esto va desde 0. Y por acá estaría el 120. Y pues miramos los signos, ¿no? El signo que puede tener, ¿qué? La derivada del costo. Entonces tomen un valor que esté entre 0 y 120. ¿Cuál podría ser? 100. Reemplacen 100 aquí, en la derivada. ¿Cuánto les da cuando reemplacen el 100 acá? 3 por 100 al cuadrado menos 43.200. Entonces voy a hacer aquí. Sería 3 por 100 elevado al cuadrado menos 43.200. Entonces miren lo que me da, negativo. Y abajo cuando yo ponga 100 al cuadrado da positivo. Negativo sobre positivo pues me va a dar negativo. Es decir que toda esta parte da negativo. Ahora cojamos uno mayor de 120. ¿Cuál cogemos? 130. Entonces otra vez voy aquí a la calculadora, no tengo que borrar esto, sino que simplemente le cambio acá. El 100 lo cambio por un 130. Miren lo que me da, positivo. Y abajo como es un número elevado al cuadrado también da positivo. Positivo sobre positivo me da positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí la gráfica es que decreciente y aquí la gráfica es creciente. 120 pertenece al dominio del problema, por lo tanto aquí hay un ¿qué? Un mínimo.
¿Sí? Entonces ya sabemos que el costo es mínimo, que hay un mínimo, existe un mínimo cuando X es igual a ¿qué? A 120. Esta es una forma de hacerlo. La otra forma es usando el criterio de la segunda que. Esa es una forma y la otra es usando, ¿dónde me queda el espacio? Hagamos esto, vamos a correr esto un poquito para acá, control X, control V, corrámoslo por aquí para dejar espacio aquí para el criterio. Otra forma era usando el criterio de la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada de esto? ¿Cuál es la segunda derivada? Si esta es la primera, ¿cuál será la segunda derivada? La derivada de 3, ¿cuánto nos va a dar? 0, ¿sí o no? O sea, yo puedo reescribir, miren. Yo puedo reescribir esto para que me quede más fácil hacer la segunda derivada. Yo puedo reescribir esto como 3 menos 43.200 x a la menos 2, ¿sí o no? Entonces la segunda derivada, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar, este menos 2 viene a multiplicar este 43.200, ¿no? Entonces la segunda derivada es, la derivada del 3 va a dar 0. Y este 43.200 lo multiplico por 2. 43.200 lo multiplicamos por 2. Y eso nos da 86.400. Entonces la segunda derivada va a dar 86.400 ¿sí? X a la que. Y al menos 2 le resto 1, queda a la menos 3. ¿Vamos bien? Es decir que mi segunda derivada bien bonita nos va a quedar así. Nos va a quedar 86.400. Todo esto partido X a la 3. ¿Sí? X a la 3. Y ahora ahí vamos a reemplazar pues el único punto que tenemos crítico, que es 120. Entonces en la segunda derivada vamos a reemplazar el 120. Vamos a reemplazar el 120. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 86.400. Todo esto sobre 120 elevado a la 3. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Nos va a dar positivo o negativo? Ni siquiera hay que calcularlo, ya sabemos que esto da un número que mayor que 0. Y entonces, como dio mayor que 0, entonces hay un qué. Se llega a la misma conclusión que está acá. Que hay un mínimo entonces ahí. ¿Sí? De otra forma. ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien, muchachos? ¿Está todo claro o alguna duda? Profe, ¿me dejaría mirar la segunda derivada? No, pero lo de arriba. No, yo reescribí esto así. Para poder hacer la segunda derivada, la derivada de 3 es 0, este menos 2 multiplica esto, menos por menos da más. Esto queda 86.400 y a este le resto 1 y me queda la menos 3. ¿Qué es lo que está acá? ¿Sí? Listo, profe. Gracias. Bueno, ahora tenemos que mirar. ¿Este problema tenía extremos? Pues no, porque miren, el 0 no pertenece al dominio, no es posible. Y de aquí para allá esta vaina se va al infinito, entonces tampoco no tenemos extremos. Entonces, conclusión, esa es la solución, no hay de otra. Pero eso hay que revisarlo siempre. Ahora, como ya sabemos que la solución es x igual a 120, o sea, tiene que comprar 120 pies de cerca para el frente de la calle. Ahora miremos para los lados que necesita comprar. Entonces hay que hallar la y.
Entonces, noten que cuando estábamos haciendo este problema, aquí yo despejé la y, ¿no? Miren, y es 10.800 sobre x, pues ahí hallamos la y. Porque la y es 10.800 sobre el x. Entonces aquí hallamos lo que él necesita comparar de cerca para los lados. Madre, perdón. ¿Esto qué es? 10.800 sobre ¿sobre qué? 120. ¿Cuánto da 10.800 sobre 120? Dividido entre, no mentiras, dividido entre 10. Ahí, hagámoslo en calculadora. 10.800 dividido entre 120. Me da 90. O sea, el señor tiene que comprar 90 pies para cada lado de cerca. ¿Y cuál va a ser ahora el costo? Porque la pregunta es, bueno, y entonces diga, ¿cuál va a ser el costo el costo de todo eso? Pues miremos la función costo. Nuestra función costo es una función que es, podemos usar esta, ¿no? 3x más 4 más 43.200 sobre x. Entonces, como la función de costo es 3x más 43.200 sobre x, entonces el costo que se le va a ir al señor es de 3 por 120 más 43.200, toda esta cosa dividida entre 120. Sí, todo depende de la x. Entonces hagamos todo esto en la calculadora. Entonces aquí, entonces esto es 3 por 120 más 43.200, todo esto dividido entre 120. Y eso nos da 720 pesos. Entonces ahora hay que contestar el problema. Entonces uno contesta el problema y dice, el fabricante, ¿sí? Debe comprar 120, ¿qué? 120 pies de cerca para el lado de la carretera, ¿sí? Esto es lo que hace entender, o sea, esto también le dice a uno si el estudiante entendió o no el problema. Y 90 pies de cerca para los lados, ¿sí? El costo mínimo, porque lo va a instalar, ¿no? El costo mínimo de la instalación es de ¿cuánto? El costo mínimo de la instalación es 720 pesos, euros, bueno, no sé, dólares. Miren, nosotros también podíamos ver eso, haber visto eso también aquí en GeoGebra. Miren el punto A. Miren el punto A, el Y, ¿cuánto es el Y del punto A? Miren cuando lo pongo en 120. ¿Cuánto nos da el Y? El punto A, miren. Acá ya está dando 720. Claro, porque esta gráfica me está diciendo X en función de qué. Esa gráfica me está diciendo X en función del costo, ¿no? Mírenlo ahí. Esa gráfica me está diciendo X en función del costo. ¿Sí? Este eje que está acá.
en este eje se está graficando el costo, en este eje se está graficando en este eje se está graficando la longitud X, la parte X, y acá se está graficando el costo. Esto que tienen aquí ustedes, esto que tienen aquí ustedes, es la gráfica de CDX del costo. Y acá nos damos cuenta que acá, miren, este punto que está acá, sus coordenadas son ¿qué? Acá son 120 pies para un costo acá de 700, ¿qué? 20. O sea, este puntico que está acá tiene coordenadas 120, ¿qué? 120, ¿qué? 720. ¿Sí lo entendieron o no? ¿Alguna duda, muchachos, hasta ahí? Muchachos. Bueno, ¿será que se me fue el sonido? No, aquí estoy. Bueno, vamos a hacer, háganse otro. Este me parece chévere. Háganse este. O no, hagamos este. Creo que no tenemos solo 20 minutos para hacerlo. Solo lo vamos a dejar hasta ahí. Traten de leerlo. A ver, alguien que me diga cuál es el planteamiento. 2 minutos para hacer solo el planteamiento de la función objetivo. Quiero ver cómo me plantean la función objetivo.
¿Alguien planteó la ecuación objetivo? El que la haya planteado le damos un puntito. ¿No? Bueno, lo voy a hacer, muchachos, porque solo tenemos 15 minutos. Entonces, primer paso, leer el problema, ¿no? Leámoslo rápidamente. Suponga que la ecuación de demanda para el producto de un monopolista es P igual a esto. Listo, ya tengo la ecuación de demanda. Y la función de costo promedio, si saben qué es el costo promedio, ¿no? El costo promedio se define como la función de costo dividida entre el número de ¿qué? De artículos. Creo que ustedes saben más que yo porque han visto eso. Ese es el costo promedio. O sea que si yo quiero hallar el costo, ¿qué tengo que hacer? Despejemos esta ecuación. Si yo quiero hallar el costo, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar la cantidad por ¿qué? Por el costo ¿qué? Promedio, ¿sí o no? ¿Sí está claro eso, muchachos? Bueno, yo me siento acá como solo. Entonces, ¿dónde Q es el número de unidades y P y C se expresan en dólares por unidad? Bueno, listo. Entonces, determina el nivel de producción que maximiza la utilidad. Determina el precio en que ocurre la utilidad máxima, determina la utilidad máxima. Bueno, este problema en particular no hay que hacer un dibujito de la situación. No tiene dibujo. Entonces, digamos que se puede saltar uno este paso, ya se reconoce la pregunta. La pregunta que tenemos, bueno, son varias las preguntas que tenemos. Las preguntas aquí se pueden reconocer y son, primero que todo, el nivel de producción que maximiza la utilidad. O sea, hay que encontrar Q. Cuando me dicen el nivel de producción que maximiza la utilidad, me están preguntando por un Q. El nivel de producción es cuántas unidades debemos producir para que la utilidad sea máxima. Y hay otra pregunta acá, que es determinar el precio en que ocurre la utilidad máxima, y ahora hay otra acá que dice determinar la utilidad máxima. ¿Listo? Entonces ya reconocemos las preguntas. Ahora sigamos mirando. ¿Qué otra cosa dicen aquí los pasos? Que hay que encontrar la ecuación que se quiere ¿qué? Maximizar o minimizar. ¿Qué es lo que queremos minimizar o maximizar? ¿Queremos maximizar la qué? Queremos maximizar la utilidad, ¿sí o no? Mírenlo, queremos maximizar la utilidad. Entonces tratemos de encontrar una ecuación para la utilidad. ¿Cuál es? ¿Cómo encontramos la utilidad? Utilidad es igual a ¿qué? ¿Cómo es la fórmula de la utilidad? La utilidad es el ingreso ¿qué? Es el ingreso total menos el ¿qué? Menos el costo total, ¿cierto? ¿Y cómo es que se encuentra ese ingreso total? Es el precio multiplicado por ¿qué? Por la cantidad. Menos. ¿Y cómo se encuentra este costo total teniendo el costo promedio? Pues acá está, ¿no? Es Q, ¿por qué? Por el costo promedio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces simplemente tenemos que reemplazar las ecuaciones. Entonces nos queda aquí utilidad. Entonces nuestra utilidad es igual a ¿qué? Precio. Precio es la ecuación que me están dando aquí para el precio. ¿Cuál es la ecuación que me dan para el precio? Es esta. 400 menos 2Q. Entonces esa va aquí. 400 menos 2Q por Q. ¿Vamos bien? Menos Q. ¿Esa no es la demanda? Sí, es que la ecuación de demanda es una ecuación que te dice que el precio que está dispuesto a pagar, ustedes son los que saben más de eso,
que la demanda, que es demanda y oferta. Una es el precio que está dispuesto a pagar ¿el qué? El comprador, y el otro que está dispuesto a ofrecer el vendedor. Bueno, no sé, ustedes entienden eso, ¿no? Ustedes son economistas y todo eso, ¿no? Pero bueno, es precio por cantidad. La demanda es una función, siempre interpreten la demanda como una función que nos dice el precio de algo, ¿sí? Para una cierta cantidad de artículos, ¿sí? Es como cuando se suben ahí al Transmilenio y le dicen a ustedes, ¿qué? ¿Uno por qué? 1 por 200, 5 en 1000, ¿sí? 1 200, 5 en 1000. Entonces el señor lo que le está diciendo es que le está dando ahí una ecuación de ¿qué? De demanda. Porque le está diciendo, mire, usted compra uno, le va a costar 200, pero usted compra 5, le van a costar 1000. Entonces eso es lo mismo aquí. Dependiendo del co que yo ponga aquí, pues voy a tener un precio. Eso es, ¿sí? Entonces acuérdense del señor del Transmilenio ya. Entonces acá nos queda 0.2 por Q más 4 más 400. ¿Sí está bien esto? Sí. 400 sobre Q. Listo. Entonces tratemos de coger esta función de utilidad y simplificarla un poquito, porque tenemos que hacer muchas cosas con ella. Entonces sería 400Q menos 2Q al cuadrado. Aquí hice propiedad distributiva, ¿no? Este multiplico acá y este multiplico acá. Y acá también, este va a multiplicar aquí, va a multiplicar acá y va a multiplicar allá. Entonces esto nos va a quedar menos 0.2Q al cuadrado menos 4Q, porque es negativo, ¿no? Y acá cuando multiplique ese Q se van a simplificar, entonces va a quedar simplemente menos 400. Ahora vamos a mirar aquí términos semejantes. ¿Quiénes serían términos semejantes? Este señor es semejante con este. Este de aquí es semejante con este que está acá, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo nos queda? ¿Cuánto es menos 2 menos 0.2? Pues va a quedar menos 2.2, ¿no? Menos 2.2Q cuadrado. ¿Y cuánto es 400 menos 4? Queda más 300, ¿qué? Queda así, más 390 y ¿qué? ¿Cuánto le tengo que restar? 4. 390 y 96, ¿sí? ¿Sí está bien? 396Q, porque tengo que coger 400 y restarle 4. Y acá dejamos menos el 400. ¿Listo? ¿Qué gráfica es esto? A ver, ¿ya se dieron cuenta esta gráfica qué es? Cuadrática. Es cuadrática. Aquí no hay necesidad de encontrar una ecuación auxiliar. ¿Por qué no hay necesidad de encontrar una ecuación auxiliar? Porque ya de una llegamos a la función objetivo. Miren, ya esto sería la función objetivo. Ya depende solamente de una variable. Eso puede pasar a veces. Esto ya es la utilidad en términos de Q. Y muy bien, eso es una cuadrática. ¿Y qué tipo de gráfica hay? ¿Cómo es esa gráfica? Es una parábola. ¿Y esa parábola es cóncava hacia dónde? Hacia abajo. Es cóncava hacia abajo. O sea que esto va a tener un ¿qué? ¿Un máximo o un mínimo? Máximo. Un máximo. ¿Y en dónde estaría ahora el dominio de esta función? El dominio. El dominio de la función objetivo. Bueno, el dominio de la función objetivo, lo que sí sabemos es que la cantidad Q de artículos debe ser ¿qué? Mayor que ¿qué? Q debe ser mayor que 0. Yo no puedo decir que fabriquen artículos negativos, ¿sí? Por ahora. Aunque se podría hacer algo, pero bueno, no, dejémoslo así. Entonces, esa es la función objetivo. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a encontrar la primera ¿qué?
Vamos y encontramos la primera derivada de este problema. La primera derivada. Entonces, ¿cuál es la primera derivada? U' de Q. Entonces, U' de Q nos va a dar 2.2 por 2 da ¿cuánto? Menos 4.4, ¿no? Menos 4.4Q. Más, y la derivada de 396Q es 396, ¿sí o no? Listo, ya tengo la primera derivada. Ahora me voy a hallar lo que se llaman los puntos ¿qué? Los puntos críticos. Entonces, ¿cómo encontramos los puntos críticos? Igualando la primera derivada ¿qué? A cero o donde no existe, pero este no es el caso que no exista. Solamente hay que igualarla a cero. Entonces esto nos queda que es menos 4.4Q es igual a menos 396. Dividimos entre menos 4.44 en los dos lados y nos va a quedar menos 396 dividido entre 4.4, entre menos 4.4. ¿Cuánto les dio eso? ¿Q es igual a cuánto? No, nadie me está siguiendo. 396 ¿90 como dividido algo? 4.4. ¿Ah, lo hiciste en la mente? 90. Gracias, da 90. Entonces sabemos que Q es igual a ¿qué? A 90. ¿Está en el dominio? O sea, ¿es Q es mayor que 0? Sí, entonces sí nos sirve. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Lo hacemos ¿por qué? Primera derivada o segunda derivada. Usemos el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Entonces tengo la primera derivada. Entonces encontremos la segunda ¿qué? La segunda derivada, que es lo más fácil acá. Entonces la segunda derivada, ¿cuánto nos da? Pues es la derivada de la primera. ¿Y cuánto nos da? La segunda derivada nos da menos 4.4. Entonces noten que cuando en la segunda derivada, ¿sí? Cuando usamos acá el criterio, cuando usamos el criterio de la segunda derivada, o sea, imagínese que usted reemplaza en la segunda derivada, va a reemplazar Q igual a 90. Pues note que como esta es constante, pues le va a dar menos 4.4. Y eso es un número menor que ¿qué? Que 0. Entonces, ¿qué se puede decir? Que Q igual a ¿qué? A 90 es un ¿qué? Es un mínimo. Digo, un mínimo no. Si dio negativo es un ¿qué? Qué pena. Un ¿Un máximo. máximo? Un máximo. ¿Eso cómo lo puede verificar? Eso lo puede verificar haciendo, si quiere, coloque la gráfica de la función de utilidad aquí. Entonces, ¿cuál es la función de utilidad? Nuestra función de utilidad es menos 2.2Q cuadrado. Entonces, y igual a menos 2.2x, voy a ponerle x, ¿sí? Hago un cambio de variable para poderlo graficar acá. X al cuadrado más 396Q, x menos 400. Ahí está. Miren ahí la gráfica, si quieren vamos, aquí la escala me toca hacerla mejor. Vista, no. Me toca es alargarlo así. Ah, esa no era. Era como por acá. No, era como por acá. Era como, todavía aguanta más. Ah, esta está bonita. Ahí está. Miren la gráfica de la utilidad en términos de qué. El número de artículos en términos de la utilidad. Se los dejo acá. Ahí está. Realmente el problema sí tenía un dominio. Mira, iba solamente de 0 a ¿qué? A 180.
porque no tiene sentido decir hablar de una utilidad negativa. O bueno, el dominio del problema iba solamente de acá, desde 0 hasta ¿qué? Hasta 180, sino que no los quería confundir. Y llegamos a que en 90, o sea, aquí en 90, acá en 90, se encontró la utilidad máxima. Este eje está representando Q, la cantidad de artículos. Este eje está representando la utilidad en términos de Q artículos. Pero todavía no hemos contestado todo. Ahora hay que decir esto de acá, que parece que es 18.000 o un poquito menos. Bueno, ahora hay que contestar las preguntas, miren, porque empieza a determinar el nivel de producción que maximiza la utilidad. Entonces ya sabemos, ¿sí? Entonces, para la pregunta A, entonces el nivel de producción, ¿cuál es? El nivel de producción es Q igual a 90, ¿qué? Unidades. Esas son las unidades que tienen que fabricar. B, la siguiente pregunta dice, determinar el precio en que ocurre la utilidad máxima. El precio en que ocurre la utilidad máxima. Entonces hay que reemplazar esto en la función de utilidad, ¿no? Entonces utilidad es igual a ¿qué? A menos 2.2 por 90 elevado al cuadrado más ¿qué? Más 396 por 90 menos 400. Más 396 por 90 más 400. ¿Cuánto les da eso? ¿Alguien me apoya ahí? ¿Me tocó a mí solo? Menos 2.2 por 90 elevado al cuadrado más 396 por 90 más el 400. Eso da 18.220. 18.220. ¿Sí? Profe, era menos 400. ¿A la embarré? Menos 400. 17.420, sí. Sí, claro, porque no debe llegar allá. 17.420. ¿Sí? ¿Eso en qué unidades está? ¿La utilidad en qué se mide? La utilidad estaría en dólares. Esta utilidad sería en dólares. Dólares. Y la C, a ver, ¿cómo haríamos para contestar la C? Dice determinar la máxima utilidad. Ah, no, mentiras, esta es la C. La máxima, o sea, aquí respondí fue la C. Qué pena. Y la de arriba, ¿qué era lo que decía? La B era determina el precio, ¿no? Eso teníamos que reemplazarlo en la qué. Es que no leí bien. Eso teníamos que haberlo reemplazado en la función de qué. En la función de demanda. Como la función de demanda es P igual a qué. Precio es igual a qué. A 400 menos 2Q. A 400 menos 2Q. Entonces era aquí. La B era reemplazándolo aquí. 400 menos 2 por 90. O sea que el precio era de 400 220, profe. menos 180. Ah, da 220. El precio al que lo tenían que vender era 220, ¿qué? Dólares. El precio que maximiza la utilidad es 220 dólares. Y debe fabricar 90 unidades y va a recibir una utilidad, o sea, esta platica la que le va a quedar en el bolsillo después de que pague y todo, le va a quedar 17.420 dólares. ¿Ya? ¿Listo, muchachos? Entonces ahorita les envío todo. Las grabaciones, subo las grabaciones y todo. Voy a ver si puedo hacer como un tallercito de esto, ¿sí? Algo pequeñito, unas 5 preguntitas. ¿O quieren que se los deje ya? Bueno, yo se los pego aquí. Aquí abajito les voy a pegar 2 problemitas, ¿sí? O 3. ¿Vale? 3 problemas para que no digan que no deja mucha tarea. ¿Vale?
Muchachos, ¿sí están ahí? Sí, profe. Bueno, chao, hasta luego entonces. Aquí abajito entonces les voy a dejar 3 problemas. Revísenlo entonces las notas de clase. Profe, vos no has subido los últimos videos de las clases. Sí, ya está, míralo. ¿Ya? Y ya está, Listo. Profe, y una pregunta. míralo ahí, semana 13. ¿Sí? ¿Cuál pregunta? Quiero hacerlo así para una tutoría. ¿Cuándo quieren? ¿Mañana no les parece bien? Si quieren mañana, yo siempre tengo todos los viernes. A las 11 dijimos, ¿no? Es que, profe, mañana yo no puedo. No. No, pues, si se podría por ahí después de las 5, después de la 1, pues, yo podría. Mañana. Sí, mañana, pero después de la 1. Pues mañana a las 2, ¿les queda bien? ¿A las 2? Sí. Me Pues escriben. yo solamente podría, bueno, pues yo solamente podría asistir 1 hora. Es que después tengo clase. Sí, a las 2, de 2 a 3 solamente. Yo también solo puedo una horita. Listo, profe. Entonces, pues, Entonces yo le mañana de escribo 2 a más tarde. 3, escríbeme por WhatsApp y ahí yo les envío el enlace. Sí, escríbeme 10 minuticos antes, envío el enlace y me conecto, ¿vale? Listo, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, chao, hasta luego, que les vaya bien.